Hola a todos, soy Chat Noir. Como buen fanático del Armani Code original, compré a ciegas Armani Code Parfum y pedí que me la enviaran al mejor lugar posible para poner la prueba, la bella Italia. Para citas románticas, Armani Code, Dolce & Gabbana The One siempre han sido mis favoritas. Armani Code Parfum, como se podrán imaginar, en la misma onda de perfumes perfectos para citas románticas, decidí ponerlo a prueba contra Date for Men de Jeremy Fragrance, que creo que es un perfume infravalorado y bastante bueno. Atomicé como siempre los perfumes en unos secantes, se los di a probar a las mujeres y el resultado, no se lo pierdan esta vez, Florencia. ¿Te gusta o no? Del 1 al 10, del 1 al 10. 8. Un 8, muy bien. A ver este. 10. ¿Un 10 ese? Sí, es ¿Por qué te gusta más? No sé, Claro, te gusta me más. llama más. Más sexy. Sí. Ok, vale, gracias. Yeah, can I try that? Like this one or not? I like this one. Rating 1 and 10. I don't go for 8 actually. 8? Yeah. Okay. Yeah. This one? I think this one is better because that Better? one is more strong actually. Yeah, I like this one. It will be maybe 9. Yeah. 9? 9, yeah. Okay. Yeah. Thanks. De 1 a 10, ¿qué punteggio gli dai? 6. 6. ¿Qué punteggio le da ese? 5. Perfecto. ¿Por qué te gusta más ese? ¿Por qué? ¿Más masculino? Sí. Ok. No hablo bien ni el español, ni el inglés, ni el italiano, pero bueno, ahí la llevo. De 1 a 10, ¿qué punteggio le dai? 9. 9? Ok, 9. 7. 7? Of course. Yeah, that one. ¿Por qué te gusta este más? I don't know, it's more masculine. ¿Más masculino? Yeah, that was sweet. Ok. I don't like sweet on men. I like sweet on women. Yes. Yeah. Gracias. Like this one or not? I like it. Rating between 1 and 10? Maybe 8? 8? Okay. And this one? Like a 6? 6? Yeah. It's a word. I like the first one better. First, why do you like this one? Just smells more manly. More? More manly. Okay. Man. Ok. ¿Eres tu novio? Sí. ¿Ahora te imaginas a tu chico con esa fragancia o definitivamente no? ¿No mucho, muy fuerte? Demasiado así como macho. Del 1 al 10, ¿qué nota le pones a la primera? A la primera, un 7. Ah, bueno, joder, no estuvo mal, hombre. ¿Y la segunda? ¿Mejor? ¿Por qué te gusta más esa? Es más fresca. ¿Más fresca? Ok. ¿Qué nota le pondrías del 1 al 10? Un 8. Un 8 y medio. Is for men sexy for you or not? Nice. Between 1 and 10 rating? 8. 8? Oh, okay. I prefer this one. Prefer this one? Rating the 10? Why you prefer this one? I don't know. I can't explain why, but yeah, I prefer this one. Ok, thanks. ¿Huélela? ¿Te gusta o no? Me tocó la ambulancia. Toma 2. ¿Te gusta? Me gusta. Del 1 al 10, ¿qué nota le pones? Te daría un 9. ¿Un 9? Bueno, a mí no, aquí A la colonia. A la colonia. ¿Y esta cuál? Esa no. Esa directamente ni te gusta. ¿Qué nota le No. pones? ¿Suspenso o qué? Te daría un 4 como poner. ¿Por qué te gusta más la otra? ¿Por qué te gusta más esta? Huélela. No sé, me huele mejor, me huele. Porque te gusta Más más a y ya hombre. está. Más a hombre. Más Venga. hombre. 6? 6? Buono, Ok. di più di 6. 8. 8. No te gusta. Ok. ¿Qué puntaje le das a este? ¿Qué punteggio le dai? Punto. Ok. Prima e seconda scegli A usare uno. ¿Qué punteggio le dai al D? Da 1 a 10. Ajá. 9. No, 5. 5. 9. ¿Por qué este es mejor?
9. ¿Por qué te gusta más? ¿Por qué? Perché? ¿Cómo se dice por qué en italiano? Più forte, più Squa- evidente. Sensual, sexy. No, è più forte, più evidente. Ah, Questo è più leggero. più fuerte, leggero, Leggero. femenino. Delicato. Ok. Delicato, questo è più forte. Ok. Grazie mille. Yo también, si no fuera por la voz, sería un excelente cantante, pero... Rating, between 1 and 10. Okay. 10 is, Smell the other one? 10 is sexy. I think this one is definitely sexy. What about the other one? Rating, 1, 2, 3, 10. 10 then. 10? 10, Okay, definitely. okay. 6. 6. You prefer this one? Definitely. Okay. 10. 10. El primero de ella, luego así, una a una. ¿Le grabo primero a ella? ¿No? ¿Qué puntuación ya es? Un 4. Ok. 8. 8. 9. Un 9. 8. Ah, muy bien. 6. 6. ¿Y tú un 4? ¿Un 2? Grazie mille. Ciao. De 1 a 10, che punteggio gli dai? Questa 8. Ok. 6. 6. Ok. Che punteggio le dai? 6 e mezzo. Qua? 6 e mezzo. 6 e mezzo. Ah, 6 y medio. 8. 8. Ok. Muchas gracias, es todo. Gracias. Grazie mille, chao. Muy criticada la colección de Jeremy Fragrance quizá por el personaje, pero al César lo que es del César hay que reconocer que todos sus perfumes se caracterizan por ser extremadamente costosos, eso sí, pero con un gran performance, masculinos y sexys. Y este, amigos, cumple con todo eso. Ya vieron que a las mujeres que les gusta, les encanta. Muchos dicen que huele a ultramal. ¿Huele a ultramal de Jean Paul Gaultier? Pues ligeramente sí, aunque recuerda un poquito a Ultramal. Ya saben que Jeremy Fragrance le encanta Ultramal, entonces posiblemente se ha querido acercar un poco a eso, pero tiene el sello de Alberto Morillas, perfumista que para mí es excepcional porque siempre hace fórmulas ligeramente sucias y súper masculinas que hacen que sus perfumes estén en otro nivel. Date for Men de Jeremy Fragrance, totalmente recomendada. Y el perdedor de hoy, Armani Code Parfum, nuevo lanzamiento, nuevo flanker de Armani Code. Al igual que el Armani Code original, Armani Code Parfum gira en torno a la Lava Tonka, que es este aroma sexy, misterioso, dulce, pero nada empalagoso. Quizá haya un 70% del original en el nuevo Code Parfum, pero con claras diferencias que para mi gusto la hacen peor. Bueno, del envase no he dicho nada, pero nada que reprocharle, tapa imantada y buen atomizador. Salida menos fresca que el original, un poquito más herbal, a mí me gusta menos. En el secado se acerca un poquito más al original porque sale el tonka, pero luego toma su propio camino, aparece el iris y notas florales. Entonces, ¿qué nos queda? Misma onda que Armani Code, romántica, sexy, gustona, sí. Pero menos cuero, menos licor, este punto canalla, misterioso y sexy que tiene Armani Code se pierde un poco en pro de un aroma un poquito más atalcado, más floral y yo diría que incluso más femenino para mi gusto, peor. Al menos el performance es mejor. Pues sí, es algo mejor. Esa parte floral hace que sientas algo más intenso el perfume, pero sigue sin ser un Bismuth. En la línea de la original, fragancia romántica para distancias cortas. Sexy, sí. Romántico, sí. Bueno, mucho. ¿A las mujeres les gusta? Sí. ¿Compras ciegas? Nunca. Lo bueno es que con la compra del perfume están dando, al menos en Europa, una muestra para que lo pruebes y si no te gusta, lo devuelvas. Así que ya lo saben, esta es solo mi opinión personal para gustos las narices. Si tienen la oportunidad, primero pruébenlas y me cuentan qué les parecen. Hasta aquí el vídeo de hoy. Grazie a tutti por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en el siguiente. Sean felices, muy felices. Salute.